Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 10 de agosto, luego de la apertura asiática. Ya a estas horas podemos ver que el precio apertura con una pequeña caída del 1.31%. Yo he decidido entrar ya al mercado, de todas maneras, con un stop muy reducido. Voy a compartir con ustedes cuál es la posición que yo tengo para el día de hoy. Fíjense, mi entrada se está dando justamente en este momento en el precio actual y espero y no voy a querer insistir en permanecer en una posición alcista siempre y cuando perdiera los $21.900. Pretendo tener una relación uno a uno en este trade. No voy a hacerlo demasiado ambicioso, sin embargo, solamente voy a cerrar la mitad de la posición al cumplir el objetivo y luego veremos qué ocurre. ¿Cuáles son mis expectativas para el día de hoy? Yo creería que el mercado va a terminar de descontar con alguna moderación o fuerza lo que son previo a las horas de la publicación del resultado del IPC, que es el dato más importante que estaba compartiendo con ustedes, que ya va a ocurrir prácticamente en 3 velas de este gráfico de 4 horas. A partir de ese momento vamos a probablemente tener un movimiento alcista, ya que todas las señales indican que debería comenzar a verse una reducción en lo que es la inflación en todas las mediciones que tenemos actualmente a partir justamente de este mes. Como les he repetido, no creo que sea el comienzo de una fuerte tendencia alcista que vaya a durar meses, pero sí creo perfectamente que desde ahorita hasta aproximadamente el 20 de agosto, cuando mucho comienzos de septiembre, probablemente vamos a estar descontando al alza lo que va a ser ese resultado tan positivo. Viendo lo que suena en el mercado a estas horas, podemos ver que nos acompañan con las caídas de alguna manera otras criptomonedas de gran capitalización como Ethereum y Binance Coin. El oro con una caída que no vale la pena ni mencionar. Lo único realmente destacable es ver que el petróleo desde que perdió los $90 no es capaz de recuperarlo en ningún cierre diario. Eso es bastante positivo para comenzar a pensar que la inflación en efecto ha tocado techo y va a seguir cayendo. Del mismo modo, no podemos ver por ningún lado algún tipo de señal de que se viene un movimiento, una continuación de un movimiento bajista. Fíjense, el cierre de Wall Street del día de ayer sí tuvo un pequeño movimiento a la baja, pero es que se supo, y justamente en un momento previo al cierre de Wall Street del día de ayer, Elon Musk, como de costumbre, le dio por vender acciones de Tesla y tumbar el mercado sin ningún tipo de previo aviso. Y vender 6.500 millones de dólares es una cifra bastante considerable y evidentemente al descender en ese nivel de dinero la capitalización de Tesla por rebalanceo de cartera, todo el mercado cae. Al ser pues uno de los pioneros principales del SP 500, evidentemente eso afecta de manera muy negativa. Sin embargo, la caída en el SP 500 fue solamente de un 0.22%. No se había descontado de manera negativa la sesión, sino hasta ese momento. Ahora bien, ¿qué más podríamos indicar específicamente que está ocurriendo en este mercado a estas horas? Una caída en el Nasdaq del 0.17, una caída del Russell, que son las 2.500, las 2.000 empresas que no cotizan en el SP 500, que justamente comienzan desde la 501 hasta la número 2499 empresas más grandes. Es aquí y me gusta mucho seguir el índice Russell porque me da una relación de cómo se ven las previsiones de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos. También está cayendo un poco, pero nada significativo. Y lo único llamativo es ver la inversión de tipos que ya regresó a los 500 puntos, pero bueno, ya les he comentado que eso es algo que nos va a acompañar durante suficiente tiempo. El mercado asiático no se ve ningún tipo de movimiento especial, el Nikkei con un menos 0,6% y el CN 50 con lateralidad, ningún tipo de movimiento. El Hansen y del mismo modo quedó en 0,66. De todas maneras, esa es lo que yo estoy pensando para el precio de Bitcoin el día de hoy, que pudiera dar la oportunidad, o puede que no, de dar unos mejores precios
para posicionarse al alza previo a la publicación del resultado, o de todas maneras, si, como ya les estaba comentando, el peor escenario viene siendo que a estas horas, luego de la publicación, me encuentre en esta área, donde evidentemente ya estaré con mi stop loss, pero estaré en perfectamente las probabilidades a mi favor para abrir una posición en corto. Es por eso que no pretendo tener una posición sin stop loss más que nunca en esta oportunidad, solamente por el escenario donde realmente la inflación nos tomó el pelo a todos y sale por encima de lo esperado. Del mismo modo, si quisiera posicionarme en Ethereum, que realmente tiene muchas probabilidades de tener movimiento alcista igualmente importante, es casi la misma situación. Pero como estoy tan lejos de la media de 200 periodos, no encuentro un soporte realmente significativo que pueda medir para establecer un stop loss. Es decir, una compra lo más cercano posible a los $1,600 sería una excelente zona de compra que aún no me ha dado Ethereum. Pensando muy de la mano con lo que estoy haciendo con Bitcoin en entrar al alza en ese punto y con un stop por debajo de la media de 200 periodos, con algo de margen. Pero si se dan cuenta, ya es una posición de un 8% prácticamente para que quede asegurada. Prácticamente vamos a intentar ubicarlo lo más cercano aquí en los 1,478 el stop loss, y del mismo modo esa misma proporción hacia arriba sería un 7,3%, prácticamente acá está. Sería que regresara hasta el punto en donde se encuentra actualmente. Pero como les digo, si el precio retrocediera hasta este punto, sí valdría la pena pensar en posicionarse en Ethereum. Actualmente ahí donde está, preferiría dejar que corran algunas horas más mientras aún no se ha dado la publicación de resultados para hacerlo. Y vamos a intentar medirlo del mismo modo con Binance Coin. Binance Coin, el problema, igual que con Ethereum, es que ha tenido un movimiento alcista muy significativo. No quisiera entrar en una zona de máximos como se encuentra actualmente, sino más que todo en una zona de soportes, muy probablemente en los $310. Intentaría ubicar entonces el stop loss lo más cercano posible a donde yo intentaría no querer permanecer en el mercado, aproximadamente por debajo de los $300 en los 295. Y trazando esa misma distancia hacia arriba, me tendría una toma de beneficios prácticamente en donde se encuentra actualmente. Lo ideal es precisamente la gestión del riesgo. Y me refiero específicamente a que si llega a la toma de beneficios, pretendo solamente cerrar la mitad de la posición y dejar la otra mitad corriendo. Porque me parece que las condiciones están dadas para la continuación de este rally de mercado bajista. Es decir, que continuemos en esta tendencia alcista de corto plazo por un trayecto más largo de ganancia. No quisiera cerrar la posición de manera anticipada, pero la manera más adecuada de poder gestionar este tipo de posición es tanto poner un stop loss lo suficientemente ajustado como una toma de ganancias lo suficientemente corta para que de una o de otra manera, si el mercado simplemente descuenta al alza durante un pequeño periodo de tiempo y me toma mis beneficios, yo puedo colocar un stop loss a break-even, es decir, a precio de entrada, y dejar correr, de manera de poder cerrar manualmente cuando tenga algún tipo de patrón de vuelta o me encuentre en unas fechas más claves para algún tipo de corrección. Fechas claves, como por ejemplo el 20 de agosto, cuando muy probablemente ya tendremos mucha información sobre cuándo se van a vender los bitcoins de MTGOTS. Además, hay una pauta bajista que comienza a partir del vencimiento de las opciones del SP500, que siempre todos los meses les estoy comentando, y va a coincidir con el viernes de la semana que viene. Entonces, ya para el viernes de la semana que viene, no quiero seguir en largo. No es que voy a comenzar a intentar atrapar cortos, pero a partir de esas fechas, estando desde este punto, no quisiera seguir permaneciendo en una posición larga porque no tendría para mí mucho sentido. Del mismo modo, es cuestión de esperar. El que no haya entrado, no vale la pena apresurarse, sino valdría de todas maneras la pena posicionarse es posterior a la publicación del resultado. La verdad es que al ver que Bitcoin no ha tenido el mismo desempeño que Ethereum ni de que y Binance Coin, me tomo el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de posicionarme porque simplemente puede ir a ponerse a la par de los demás.
Pero si decidiera, ¿cómo es? Tener el stop loss que pudiera ejecutarse por, previo a la entrega de resultados, algún tipo de noticia por parte de Europa, volatilizar el precio de las criptomonedas y me llevara a mi stop loss, de todas maneras, pensaría es precisamente en cómo se encuentra Ethereum y Binance Coin para intentar posicionarme en ellas y ya no repetir lo que en el caso de Bitcoin. Simplemente considero que Bitcoin actualmente tiene mejores oportunidades, al menos a este corto plazo de el día de hoy, a las horas del día de hoy. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que tenemos que estar pendientes con detenimiento en esta aplicación de investi.com en el calendario? Muy sencillo, simplemente ver el estado de todos los datos que van a dar en el IPC. Ahora bien, hay que tener en cuenta las claves más importantes. Se ve que la inflación subyacente aún no va a bajar, sino que va a seguir subiendo. Y la clave que nos entrega Jerome Powell para saber cuándo vamos a volver a imprimir mucho dinero y las criptomonedas se van a ir a máximos históricos es este es el número clave. Y es cuando llega al 2%. Antes no. Bueno, vamos a suponer que ocurriera algo de por medio, con que ya llegáramos al 3, al 4.1, ahí ya tú sabes que ya estás en la zona. Pero actualmente estamos muy lejos. Esto es trading. Esto no es ni siquiera para decir que vamos a hacer DCA. Nada que ver. Esto es simplemente trading porque se especula que la inflación subyacente siga subiendo. ¿Por qué la inflación subyacente sigue subiendo? Porque aquí es la inflación que es un poco más difícil de moderar. Es la menos volátil de todas. Va con retraso y la mayoría de los componentes no han comenzado a bajar de precio como para decir que va a ceder. Fíjense que es el único dato que está mirando la Reserva Federal es realmente el único dato que realmente no va a bajar. ¿Por qué? Fíjense, la inflación mensual ya se ve que se va a moderar, eso es algo extremadamente positivo. Del mismo modo, podemos ver lo que es el IPC mensual. El IPC mensual, perdón, porque sí, si se dan cuenta, el IPC mensual subyacente es el que va a bajar, pero va a bajar muy poco, mientras que el IPC mensual sí va a dar un gran salto de caída, y esto es muy, muy relacionado con los datos de la caída del precio del petróleo, al que no le debemos quitar un ojo tampoco. Y aquí este es el dato que justo en el momento de la publicación va a generar la volatilidad, que no es el dato más importante, como les digo, realmente el más importante es ver que la subyacente bajara con fuerza o que con un poco de suerte, porque es lo que se haría falta, no salga muy disparada por encima del 6.1. Que la subyacente comenzara a caer sería muy positivo, pero lo que todo el mundo está mirando, con razón o sin ella, es la anualizada, porque nos acostumbraron a mirar la anualizada, ya que era la que estaba punteando con más fuerza al alza. Es más, es la anualizada la que se encuentra en unos puntos donde no se habían visto desde hace 40 años. Esta inflación anualizada que cumpliera con su objetivo va a ser, pero muy alcista. Pero aunque no saliera en lo esperado, si no saliera en el 8.8, 8.9, igual va a ser alcista, porque se estaría cumpliendo la premisa de que se tocó techo en el mes pasado y que a partir de este momento es en donde se tiene que comenzar a prepararse para un movimiento alcista posterior. No estoy totalmente de acuerdo con eso, pero entiendo perfectamente esa posición. Es decir, el que compra a un año vista tiene buenas probabilidades de estar comprando bien, pero no obtienes una garantía. Una garantía sería ver que realmente se cumplen varios meses de la inflación anualizada cayendo. Incluso fueron las palabras textuales de Jerome Powell, para siquiera replantearnos nuestra posición de subida de tipos de interés, no de pausa, de simplemente que pausen la subida, no de bajar. Aunque ellos quieren ver que para poder generar esa pausa en la subida, tiene varios meses de publicación de este resultado cayendo. Y para pensar en bajarlas, es que este dato de la inflación subyacente anual está en el 2%. Estamos lejos, 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 lejos. Pero igual vuelvo y repito, hay muchas ideas que se manejan referente a que probablemente de aquí a un año ya se haya visto esos resultados y que ese es el mejor momento para entrar. Yo no coincido. Yo considero realmente que la inflación va a ser mucho más pegajosa de lo que se está subestimando.
hasta ahora y el hecho de que la estén subestimando es lo que nos va a dar también a nosotros la oportunidad tanto de un movimiento alcista al corto plazo como de una oportunidad de compra en el spot, ya sea por DCA o una inversión medianamente grande cuando ese momento se dé. Hay muchos factores a nuestro favor. La crisis de deuda en Europa, la inversión de curva de tipo de interés en la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos, el dólar subiendo como una moto que nada lo puede detener, la crisis del euro que probablemente termine desencadenando la disolución de la Unión Europea, que pudiera ocurrir, no tiene que disolverse la Unión Europea, pero si no, si Italia, con estas elecciones que tiene en octubre, llegara a suponer una idea que espera, que necesita que la Unión Europea los financie más, porque ellos tienen una crisis de deuda muy, muy grande, la deuda de ellos ya alcanza el 150% del Producto Interno Bruto, evidentemente es para correr. Simplemente hay muchos gansos negros en la playa y alguno puede que no sea un ganso sino un cisne. Es así. Tenemos muchas probabilidades y pensar que este es el mejor momento, no me lo creo y ya el tiempo me dará o me quitará la razón. Del mismo modo como durante septiembre, octubre y noviembre fui un pájaro de mal agüero y no me quería ni mi mamá porque decía que las criptomonedas no se iban a ir al millón de dólares. Es que es así, no se puede ir en contra del sistema económico. Es así de sencillo. Tendremos muy buenas oportunidades dentro de los próximos 4 meses, las mejores de la vida, pero no son estas, ni fueron las que pasaron. Estarán no mucho más lejos que dentro de 4 a 6 meses. Lo más probable es que el que esté comprando para las fechas de febrero o marzo del próximo año ya está comprando un poco tarde. Puede que sea febrero o marzo las mejores zonas de compra. Tendría suficiente margen porque las tasas de interés, siendo adivinos y sacando la bola de cristal, deberían empezar a caer a partir de julio o septiembre del año que viene. Pero actualmente no hay ninguna pista. La Reserva Federal no nos ha dado ninguna pista. Los datos de la inflación no nos han dado ninguna pista. Prácticamente la única pista que tenemos nos la está dando es una caída del petróleo. Esto es realmente lo único positivo que podemos tener en cuenta para pensar que como la inflación está cediendo, van a bajar las tasas de interés y no vamos a tener un bull run realmente importante hasta que eso no ocurra. Entonces, en fin y en resumen, esta es la mejor posición que yo creo que se puede tomar actualmente. Igual esto no es un canal de asesoría financiera, solo comparto mis ideas. Van a venir muy buenos momentos de zonas de compra a mediano plazo. Probablemente pudiéramos comenzar a especular de movimientos bajistas para el viernes de la próxima semana o la de más arriba, es decir, la cuarta semana del mes de agosto. Actualmente podemos seguir permaneciendo en movimientos alcistas escalonados y como ya no hay nada que descontar por los próximos días, en estas caídas del día de hoy nos arrepentiremos de no haberlas podido aprovechar en un futuro. Bueno, compañeros traders, espero que terminen de pasar un feliz día y si tienen alguna duda pueden dejármela en la caja de comentarios. Recuerden que si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores que están en la pantalla, explico bien cómo funcionan en una lista de reproducción que está en el primer comentario. Bueno, que tengan feliz sesión.